Unidad de competencia número 1. Introducción al estudio de la ciencia económica. En esta unidad de competencia se aborda a la economía como ciencia a partir de su evolución con las aportaciones de Adam Smith. El objeto a partir de la distinción entre economía normativa, deber ser, y positiva, lo que es. El método, vamos a estudiar el método científico y de forma general los principales conceptos y elementos que dan sustento a toda la teoría económica moderna, que son, por ejemplo, términos como el mercado, agentes económicos, factores de producción, costo de oportunidad, marginalidad, entre otros. Son algunos de los términos que se expondrán en esta unidad. Vamos a analizar el tema 1, marco general de la economía. La economía es una de las ciencias sociales y la característica principal de estas es que su objeto de estudio es la actividad de los seres humanos en sociedad. Sin embargo, ¿el comportamiento de un ser humano aislado puede ser objeto de estudio de la economía? Bueno, eso es una pregunta que nos hacemos de manera clave. Seguramente, pero ¿es útil para la ciencia estudiar al ser humano de manera aislada? Por supuesto que sí. La raza humana es gregaria, es decir, es social, independientemente del contexto de desarrollo de un individuo. Un ejemplo es utilizar como referencia a Robinson Crusoe, de la obra literaria de Daniel Defoe. Tal vez te preguntes, ¿qué puede aportar al análisis económico un náufrago británico en una isla semidesierta de América del Sur? Aunque parezca absurdo, es una de las referencias más usadas dentro de una rama de la economía que se denomina microeconomía, cuyo principal propósito es estudiar el comportamiento de los agentes económicos. Microeconomía significa micro, pequeño, y economía, pues economía. Ahorita vamos a ver qué significa. De hecho, vamos a ver la definición de economía. En virtud de que existe una gran cantidad de escuelas de pensamiento económico y cada una en mayor o menor medida estableció una definición propia de economía, es necesario partir de la premisa de que hay varias definiciones de economía que son válidas. Sin caer en relativismos absurdos, se puede partir de que la economía tiene varias definiciones que se agrupan en dos grandes clases que tienen que ver con las corrientes principales del pensamiento económico. La primera, que se denomina economía objetiva o marxista, establece lo siguiente. La economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes materiales que satisfacen a las necesidades humanas. Fíjate, está en el plano de la producción, la distribución y circulación, además del consumo de los bienes que satisfacen necesidades humanas. Esta es la economía objetiva o marxista. La segunda definición de economía, que se denomina economía subjetiva o marginalista, es la que afirma que la economía es la ciencia que estudia la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales optar. Bienes escasos, eso es muy importante, ¿eh? Analiza la parte de la escasez de los bienes en el medio social, pero que al mismo tiempo, por ser escasos, no dejan de tener usos alternativos, de tener varias opciones para optar. Ok, entonces tenemos la definición de economía dividida en dos partes, como objetiva y subjetiva. La objetiva es el estudio de las leyes que rigen la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes, y la subjetiva, que es el estudio de la satisfacción de las necesidades humanas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos definiciones? Aunque ya la escuchamos, la objetiva parte de las actividades económicas y la subjetiva de la satisfacción de necesidades. Aquí hay dos grandes diferencias, ¿no? De hecho, esta divergencia les da su nombre, pues la primera refiere a hechos concretos, de ahí que se denomine objetiva, y la segunda de fenómenos intangibles, necesidades humanas, por factores históricos y políticos, es que la definición subjetiva predomina hoy, fruto de un acuerdo generalizado entre los economistas. Partiendo de la corriente subjetiva, una definición más concisa y con la que se trabajará en el presente texto, en el presente curso, es la definición propuesta por Samuelson y Nordhaus, la cual establece que la economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Repito, la economía se establecería como el estudio de cómo las sociedades
utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Entonces, que quede claro este punto, ¿ok? Estamos hablando de recursos escasos para producir bienes valiosos y luego distribuirlos entre diferentes personas, ¿ok? Ahora vamos a hacer punto de los elementos centrales del análisis económico. Como se explicitó en la definición de economía, el centro de esta ciencia social radica en sortear el problema de la asignación de bienes en un contexto de escasez de recursos y necesidades ilimitadas. Para dar respuesta a este dilema y siguiendo la escuela neoclásica, el valor fundamental de las escuelas de pensamiento económico moderno es el de la eficiencia. Esta es otra categoría, esta es otra palabra muy importante que se va a utilizar, que se va a ver mucho, la cuestión de la eficiencia. Y bueno, entonces, ¿qué significa la eficiencia? Hacer con los menos recursos disponibles, obtener el mejor resultado posible. Esa sería la eficiencia. Con los menos recursos disponibles, se obtiene el mejor resultado posible. Por ejemplo, cuando una familia adquiere la despensa de su hogar para la semana, tiene que elegir los mejores productos al menor costo porque tiene que lidiar con necesidades, preferencias, ajustándose a un ingreso disponible. O sea, nuestro ingreso no es infinito, tenemos un ingreso disponible, es limitado. Este ingreso le llamaremos ingreso total, al cual le restaremos los costos fijos, como pagos del alquiler de la casa, los servicios de luz, combustible para el vehículo, entre otros bienes y servicios. Si lo hace, esa familia tiene un gasto eficiente, pues está asignando los recursos limitados de la mejor forma para satisfacer las necesidades de sus integrantes. Es decir, con sus ingresos puede sortear las necesidades más básicas, pero al mismo tiempo con sus recursos serán limitados. ¿Okay? Sin embargo, la eficiencia por sí misma no siempre es el mejor valor criterio para la asignación de recursos en la economía, pues puede conducir a asignaciones que no son socialmente aceptables. Entonces, pasando ahora al tema de la clasificación de la economía, que es otro tema muy importante, vamos a establecer que en el tema de la clasificación de la economía, para resolver lo señalado en el apartado que acabamos de ver, la economía se ha especializado de forma tal que las subclasificaciones han alcanzado un desarrollo tan notorio que son ciencias. La principal clasificación de la economía está en función del alcance de su objeto de estudio. Por un lado está la microeconomía. Entramos entonces al tema de la microeconomía, que se centra en el análisis del comportamiento de los agentes económicos. Esta sería como una pregunta de examen, ¿ok? ¿Qué sería microeconomía? Aquella que se centra en el análisis del comportamiento de los agentes económicos, o sea, de las personas que compran y de las personas que venden. Esos serían básicamente los agentes económicos. ¿Cómo se comportan? De ahí la microeconomía. Y por el otro lado está la macroeconomía, que se enfoca en el estudio del desempeño de los agregados económicos, de los indicadores macroeconómicos. Después lo vamos a ver como Producto Interno Bruto, el desempleo, etc. Eso sería como la macroeconomía a nivel global de una economía en su conjunto. Eso sería macro. Aunque la diferencia parezca sencilla, por simple inferencia se diría que radica en los prefijos de origen griego de sus nombres, micro y macro, ¿no? Ya que la primera, la micro, hace alusión a lo pequeño y la segunda, o sea, lo macro, hace alusión a lo grande. Por la cantidad de temas que abordan, esta diferencia es mucho más compleja, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver más adelante.